Buenas tardes. Muchas gracias por acudir hoy a este encuentro en el que vamos a profundizar un poco más sobre el proceso de adquisición de 14 obras de arte contemporáneo que realizó en 2020 el Servicio de Museos y que ha dado lugar a la exposición temporal 14+, que actualmente puede verse en las salas del Museo de Navarra. El año pasado, la crisis global provocada por el coronavirus sorprendió a la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana trabajando en un proyecto para retomar la compra de obras de arte para los museos de titularidad foral que, arrastrando los efectos de la anterior crisis económica mundial, no se realizaba de forma sistemática desde el 2011. La pandemia aceleró este proyecto, incluyendo además un nuevo objetivo: servir de ayuda directa e inmediata al sector de la creación artística local. En julio de 2020 se creó una comisión asesora para el programa de adquisición de obras de arte contemporáneo de autoría navarra. Una comisión que reflexionara sobre la colección de arte contemporáneo ya existente en los fondos del museo y, con base en ella, propusiera una selección de obras y artistas que vinieran no solo a aumentarla en número, sino sobre todo a mejorarla, a completarla, para representar mejor la historia del arte de Navarra en la colección pública, llenando sus lagunas. Siguiendo el documento de buenas prácticas en museos y centros de arte para garantizar transparencia y objetividad en el procedimiento, la Dirección General de Cultura designó una comisión formada por personal técnico del Servicio de Museos y de otras administraciones públicas de Navarra y valoró la incorporación de agentes independientes y personas expertas con perfiles profesionales complementarios, todas ellas buenas conocedoras del panorama cultural y artístico de Navarra, para garantizar así la visión especializada y la pluralidad de miradas. La comisión estuvo formada por el director general de Cultura, Iñaki Apeteguía, que actuó como presidente, la directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray, como secretaria, y 7 vocales: la jefa de la sección de Museo de Navarra, Mercedes Jover, la codirectora del Centro de Arte Contemporáneo Huarte, Osquia Huarte, el subdirector de la Fundación Museo, Jorge Oteiza, Juan Pablo Huércanos, el técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Manzanos, el representante del Consejo Navarro de Cultura y de las Artes, Xavier Idoate, y las personas expertas en el ámbito de las artes visuales contemporáneas, Susana Blas, Susana Romanos y Francisco Javier San Martín. Esta tarde contamos con la presencia con 4 de estos miembros, a los que agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación, que además fue un poco precipitada, y de los que os cuento de forma resumida una dilatada y muy rica trayectoria profesional que tienen todos ellos, que justifica ampliamente que hayan sido elegidos y que hayan participado en esta comisión. Susana Blas, comisaria de innumerables ciclos de vídeo y exposiciones, es historiadora del arte contemporáneo especializada en creación audiovisual. Es guionista del Espacio Cultural de Televisión Metrópolis desde 1999. Escribe en distintas publicaciones sobre arte actual y feminismos, a la vez que imparte cursos sobre estas materias. Ha recibido el Premio Mujeres en las Artes Visuales en la categoría de Gestora de Proyectos por la Igualdad de Género en 2016 y el Premio Blanco, Negro y Magenta en 2017. Es miembro del Consejo de Asesoras de Mujeres en las Artes Visuales e investigadora del proyecto ARES de la Universidad de Bellas Artes de Cuenca. Juan Pablo Huércanos, licenciado en Ciencias de la Información y formado en la Comunicación Cultural y la Gestión del Arte, es actualmente subdirector de la Fundación Museo Jorge Oteiza de Alzuza. Ha participado en proyectos artísticos con instituciones diversas como la Universidad del País Vasco, el Centro Huarte, la Casa Encendida de Madrid, el Instituto Cervantes de París, la Universidad de Navarra, Centro Cibeles o el Centro Koldo Michelena de Donosti, entre otras. Es autor de numerosos escritos sobre artistas contemporáneos. También trabaja como consultor de arte y comisario en el ámbito de lo escultórico y editorial. Y ha sido coordinador del área de artes plásticas de 948 Mercatua en sus ediciones de 2017 y 2018 y miembro de la Comisión Técnica de Programación Artística en la edición de 2019. Javier Manzanos, historiador del arte y técnico de artes plásticas en el Ayuntamiento de Pamplona desde 1992, que centra su actividad fundamentalmente en la programación de sus salas de exposiciones, en la creación y desarrollo de la colección pública de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona y el diseño, programación y gestión de los concursos para la difusión y promoción de las artes plásticas. Entre 2007 y 2011 fue jefe de la sección de promoción, edición y nuevas tecnologías del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y entre 2011 y 2016 dirigió el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. También ha sido miembro de la Comisión de Patrimonio Artístico de la Universidad Pública de Navarra.
Y Oskia Ugarte es licenciada en Historia del Arte y experta universitaria en producción cultural en Euskal Herria desde la perspectiva de la crítica feminista. Ha desarrollado su labor en el campo de la gestión cultural, en concreto en la producción y dirección de proyectos y programas de arte contemporáneo, así como proyectos expositivos. Desde 2007 ha colaborado con espacios como la Fundación Museo Jorge Oteiza, la Galería Moisés Pérez de Albéniz, el Museo San Telmo o el Cursal de Donosti. Actualmente es codirectora del Centro de Arte Contemporáneo de Ugarte y lidera el Departamento de Arte de Udako Euskal Unibertsitatea. Así que bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias de nuevo. Y bueno, me gustaría empezar pidiéndoos que nos contéis vuestras impresiones sobre este proceso en el que habéis participado, la valoración del punto de partida, la propia colocación del museo, el presupuesto dado, bueno, un poco el proceso o cualquier cuestión que os parezca relevante contarnos de todo este proceso. Si quieres, Susana, empezar. Sí. Bueno, antes de nada agradecer la invitación, no solamente formar parte de esta comisión, ¿no?, que fue, digamos, una experiencia enriquecedora a todos los niveles, sino también el estar hoy aquí. Además, acabo de ver el resultado de la exposición, el emplazamiento, digamos, de las adquisiciones, y me gustaría felicitarte también públicamente porque realmente Gracias. Es un trabajo excelente, cómo dialogan las piezas que bueno, a través de nuestro criterio se adquirieron y bueno, verlas pues me ha causado mucha emoción, e incluso algunas de ellas pues mira que las vimos y las revimos, claro, teóricamente sobre el papel, pero creo que si no habéis tenido oportunidad todavía de verlo, es una experiencia porque no era fácil. Empezaría siendo muy brevemente, precisamente desde ahí, porque creo que, claro, la tarea encomendada no era fácil. Teníamos, digamos, la posibilidad, que es, claro, siempre una oportunidad y un lujo en participar en un proceso de este tipo, en adquirir una serie de piezas, y había muchas opciones, entre otras cosas porque hacía tiempo que no se adquirían, ¿no?, piezas de ese nivel. Luego había cambiado mucho la historiografía y hacía que había muchas lagunas, entonces había como que llenar. O sea, yo como lo recuerdo es en una primera etapa, primero digamos se estudió y se facilitó los datos de una manera muy, muy concisa y muy clara y rigurosa de lo que ya existía, no solamente la colección, sino también premios, más información, gente que había sido premiada. Bueno, todo ese corpus de información que se nos facilitó nos permitió también ver qué criterios íbamos a utilizar. Y sí que salieron desde el primer momento algunas claves que yo creo que sí que al final han resultado en la selección última, ¿no? Una era que había muchas lagunas, por ejemplo, en el campo de las mujeres pues no estaban representadas muchas figuras, algunas incluso muy desconocidas, y que bueno, se las realza. También en cuestión de disciplinas, había disciplinas que siempre pues son más fáciles de adquirir desde un sentido tradicional y se había tendido a comprar, y a lo mejor pues también faltaba. Había autores que estaban representados pero en una primera etapa y se podía revisar si se podía o no comprar del mismo autor. Es decir, se pusieron sobre la mesa preguntas que eran todas muy, muy interesantes, y al final, pues bueno, a través de las propuestas de cada uno de los miembros, yo creo que se llegó a un equilibrio que está a la vista, ¿no?, en el que hay esa recuperación, ¿no?, de figuras y mujeres, también de movimientos, y luego también se buscó piezas que también dialogaran de alguna manera con el ahora, no solo con la colección, con lo que ya había, sino también que estuvieran lanzando preguntas ahora. Hay varias piezas que en este sentido son claves, ¿no?, que se pueden explicar, ¿no? Tendencias que son, no por ser tendencias, sino porque son problemas actuales, y que bueno, pues eso también fue un valor a la hora de comprar, ¿no? Entonces, mi impresión fue que en aquel momento que había opciones, muchas cosas por resolver, y bueno, creo que a la vista está que la mayoría de ellas pues han cumplido esas expectativas. Sí. Oskia, ¿nos cuentas tú cómo fue? Sí, para mí también, tal y como cuenta Susana, había una sensación al principio de que necesitábamos abarcar mucho, porque bueno, pues después de un tiempo sin adquisiciones y bueno, últimamente que en Navarra se están dando condiciones para fomentar la producción, pues había bastante trabajo por hacer.
Y precisamente a mí un poco es lo que más me entusiasmó, ¿no? La oportunidad igual de retomar una línea que es tan necesaria como la adquisición de obras, artistas locales y consolidar la colección que tiene el Museo de Navarra en arte contemporáneo. Una cosa en la que coincidimos todos los miembros, yo creo, es en que no quedase en una medida relacionada con la crisis que estábamos viviendo, ¿no? Que se pudiera continuar otros años habiendo una partida presupuestaria para seguir coleccionando de alguna manera. Hoy en la puerta mismo estábamos debatiendo, porque yo no debo recordar bien, igual luego hay ocasión de poner en común, pero se habló de que, bueno, que era interesante que siguiera ocurriendo esto y se planteó que pudiera tener un contexto que no fuera solamente el de la formación de una comisión, sino proyectos, ¿no?, que estuvieran comisariados, que hubiera una curadora o un curador que diera sentido, ¿no?, a esa adquisición, que atendiera necesidades que pueda tener la propia colección y que no quedara en eso, ¿no?, en una medida extra de atender el momento de crisis, ¿no? En este momento de crisis a los artistas, que ya sabemos que siempre la cultura y más el arte contemporáneo siempre es lo que se queda lo último, de lo que antes se prescinde casi. Quería mencionar el informe Maslow, que hace poco han publicado. El artista Fermín Díez de Uzurrun y la comisaria María Azcoidi han publicado los resultados de una encuesta en la que, bueno, se ve la precariedad en la que viven la mayoría, bueno, un porcentaje altísimo de los artistas que la han complementado, ¿no?, esta encuesta. Y, bueno, pues la necesidad de fomentar esta como otras medidas, pero sí, para mí una oportunidad y, desde luego, lo vive con mucho entusiasmo, también por ese trabajo que era. Muy bien, gracias. Juan Pablo. Arratsalde on guztioi, buenas tardes. Sí, la verdad es que, claro, comparto un poco las claves que ya se han manifestado aquí, ¿no?, en torno al proceso. Efectivamente, en esta circunstancia concreta, bueno, este hecho, ¿no?, que se ha significado de que el proceso de adquisiciones se había detenido durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Eso, bueno, condicionaba, ¿no?, o generaba un escenario en el que había como que tejer de nuevo relaciones. No se trataba tanto de mirar exclusivamente a lo que podía ser una expresión más puramente contemporánea, me refiero en el tiempo, a lo generado en los últimos, desde el punto de vista artístico en los últimos años, sino que también había como que mirar un poco, tener siempre como ese equilibrio de mirar un poco y tejer hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que eso fue un poco el marco general que condicionó o que marcó, ¿no?, las decisiones o las aproximaciones que los participantes, los miembros del comité intentamos hacer, ¿no? Comparto también esta visión que se ha planteado aquí de Susana, de cómo se han integrado, ¿no?, las piezas en esta exposición o en este proyecto en relación con la propia colección del museo, ¿no? Es decir, esa integración expositiva dentro de un discurso aparentemente ya establecido, no como un apartado expositivo, ¿no? Creo que en ese sentido las colecciones tienen que mostrarse o deben mostrarse, o está bien que se muestren, generando esos cruces, esos roces, ¿no?, esas diferentes texturas, ¿no? Y cuando las lecturas de una colección se rigen exclusivamente por motivos o por móviles cronológicos, quizás siempre se produce como una cierta pérdida, ¿no? Aquí, en este caso, estos cruces se agradecen, porque yo creo que también es importante no solo lo que ocurre en las obras, sino también entre las obras, ¿no? Esa condición un poco intersticial que también genera estructura, ¿no?, y que la estructura, como todos sabemos, soporta contenido. El otro día, en ese sentido, también leía a Aurora Fernández Polanco y me venían muy bien un poco sus palabras en relación con este proyecto, porque ella decía que le interesaban los museos y las colecciones que ponen en juego las pistas de su subconsciente, ¿no?, decía, porque hablan de los síntomas y de los lapsus, y que son capaces de quebrar la historia y de surgir, y que de esa quiebra surgen múltiples voces, ¿no? Yo creo que eso también estaba presente un poco en el proyecto y en la manera como de establecer diferentes miradas generacionales, diferentes texturas, diferentes formas de expresión que pudieran como completar este proyecto o esta primera aproximación. Sí que personalmente hay una cuestión que con el tiempo yo no me he quedado como muy satisfecho,
Y es precisamente una decisión que fui como muy consciente, muy clara, que quizás tenía sentido también en este contexto como de crisis del COVID y esa voluntad como de ayudar directamente a los artistas. Pero hubo una clara determinación desde el principio de que las adquisiciones se realizaran directamente a los artistas y en este caso no incluyendo a las galerías, ¿no? Yo creo que yo tengo, aunque lógicamente apoyé también esa opción en ese momento, ahora tengo mis dudas. Yo creo que en el futuro, bueno, o en otro contexto, esa cuestión quizás debería replantearse, porque al fin y al cabo las galerías también forman parte del tejido, ¿no? Y además, en algún caso, yo creo que eso ha generado también tensiones entre los artistas, ¿no? Y las propias galerías. Dicho esto, es un poco, bueno, pues es un poco raro y sorprendente también que muchas veces las relaciones o los contratos o las vinculaciones entre los artistas y las galerías no estén muy claros, pero eso es una realidad que ocurre, ¿no? Y que también en fin, merece la pena tener en cuenta. Muy bien. Javier. Me puedo quitar, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias al Museo de Navarra por esta invitación, volvernos a juntar varios miembros de la comisión. Realmente fue muy trabajoso, pero muy placentero a la vez, y más cuando ahora vemos las obras aquí en el museo. Bueno, este trabajo surge de unas medidas de emergencia del Gobierno de Navarra para combatir esos efectos de la pandemia, de la COVID. Y es paradójico que lo pandémico nos ayuda a resolver algo que era endémico, ¿no? Llevaba este museo 10 años sin adquirir obras de arte contemporáneo, con lo cual yo creo que esta medida, que fue de emergencia, esperemos que se quede, ¿no? y que eso endémico se vaya también solventando. Bueno, como mis compañeros yo creo que han hablado bastante bien del proceso, y como técnico que soy casi voy a hablar un poquito más de la mecánica, de la parte técnica, de la parte un poquito, también por ser transparentes como comisión, por la parte subterránea un poco de la mecánica de trabajo que nos impusimos, ¿no? Trabajamos a través de 3 reuniones, 3 largas reuniones, las 2 primeras presenciales, la tercera telemática, que era la importante, en la que se decidían las adquisiciones. Y en esa primera reunión nos marcamos un poco las reglas de juego. Teníamos alguna regla de juego impuesta, como era el presupuesto. Teníamos 90.000 euros para adquirir obras de arte. Y en esa primera reunión marcamos reglas. La primera de ellas era qué tipo de obras queríamos. ¿Queríamos una obra que se llevara los 90.000 euros del presupuesto o queríamos 90 obras que se llevaran 1.000 euros cada una, ¿no? Marcamos buscar obras significativas, obras importantes, obras que ayudaran a completar la colección del Museo de Navarra, también que ayudaran a completar otras colecciones del Gobierno de Navarra, como la del Parlamento, la de la Universidad Pública, no recuerdo, creo que hay otra colección pública. El Instituto Navarro de Juventud, exacto. Estuvimos repasando todas esas colecciones y llegamos a un acuerdo también, que era que cada una de las obras no debería superar los 9.000 euros de presupuesto. Bueno, en esas reuniones nos marcamos otra mecánica, y era que cada uno de los comisionados, de los miembros de esta comisión, que aunque éramos 10, al final luego en la segunda reunión fuimos votando 8 de los 10, nos marcamos también que cada uno de estos 10 miembros de la comisión eligiera a 10 artistas. Propusiera en esa segunda reunión 10 artistas, con lo cual podía ocurrir que nos juntáramos en la segunda reunión con 80 artistas, ¿no? 8 por 10. Yo en mi trabajo empecé con una lista de 52, que fui bajando a 25. Bueno, perdón, en mi trabajo yo empecé con una lista de 46, 26, 16, hasta llegar a esos 10 que propuse en la segunda reunión. Cada uno hicimos ese trabajo. Y en esa primera reunión llegamos a coincidir en 52 artistas. Es decir, no fueron 80, tampoco fueron 8. No fueron, eso es, podían ser 8, ¿no? 10, los 10, todos los 8 que eligiéramos los mismos 10, podría haber sido desde 10 hasta 80. Elegimos a 52 artistas y en esa reunión empezamos a trabajar, a debatir mucho, largo,
a hablar de qué artistas merecían ser adquiridos, qué obras también merecían ser adquiridos, diferentes criterios, buscando una diversidad de lenguajes, buscando desde luego una presencia femenina también, pero que sin buscarla apareció mayoritariamente, y buscando, bueno, en ese debate, acuerdos, desacuerdos, pero y aquí hay que agradecer al Museo de Navarra, a su directora y a Susana Irigaray, también la directora del servicio, en el sentido de que nos dieron una absoluta libertad. Pudimos trabajar desde la ambición, además sabiendo que había piezas complejas tanto de conservación como de almacenaje. No hay más que ver la pieza de Pachi Araujo y algunas otras que se quedaron por el camino, pero trabajamos con mucha libertad. Esto fue gracias a la confianza y a la ambición que mostró el Gobierno de Navarra, que nos dejaron trabajar con absoluta libertad, siendo ellas uno más de esos 8 votos, ¿no? Bueno, decir que yo, con esa pequeña duda que Juan Pablo planteaba en la mesa y que yo también mantengo esa duda, es decir, no hay artistas si no hay galerías, eso está claro. Viniendo hoy, cuando se presentaron las obras en el museo, yo siento una gran satisfacción, en el sentido de que, lo voy a confesar, de las 10 que yo propuse, aquí solo hay 5. Sin embargo, estoy muy satisfecho. Fue un trabajo de consensos. Siento que el Museo de Navarra está hoy más vivo, tiene mucho más ruido, tiene más imágenes en movimiento y creo que eso lo hace más atractivo, como digo, más vivo. Y yo creo que este sería mi resumen del proceso. Gracias. Juan Pablo, no sé si quieres añadir algo más sobre ese proceso de trabajo, la metodología que llevasteis a cabo, si no, explicarnos igual un poquito sobre los criterios de selección, que si estaban planteados, si se fueron también igual poniendo sobre la mesa conforme avanzabais en el trabajo. Bueno, yo creo que el proceso metodológico más o menos ya se ha explicado y ahora también Javier ha entrado un poco más al detalle, ¿no? Sí que lo interesante del proceso es cierto que además de que cada persona, cada miembro del comité aportaba un listado, luego eso fue objeto como de bastantes revisiones, ¿no? Y no simplemente fue una cuestión de votación, sino también como de discusión y consenso, porque en esa elaboración más como de puntuación era fácil ver, bueno, pues algunas, no sé cómo llamarlas, pequeñas lagunas o incoherencias que de alguna manera merecía la pena corregir, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se inició un proceso de discusión, a veces bastante intenso, que permite un poco como equilibrar esa primera como condición numérica, ¿no? El punto de partida también era, yo creo que buscar un cierto equilibrio generacional, como hemos visto, y también, aunque hoy en día es un poco absurdo hablar de técnicas o de disciplinas, dado que todo está muy hibridado, pero sí que hubiera una cierta diversidad, por lo menos en las formas de expresión, ¿no? Que no fuera exclusivamente un proyecto visual o exclusivamente pictórico, sino que también de alguna manera se recogiera un poco la diversidad del panorama, ¿no? Y, claro, la cuestión de género también fue fundamental, porque en la colección no había una gran presencia de mujeres artistas, había una carencia y ese fue un punto de partida como claro, ¿no? A partir de ahí, cuando más o menos se estableció una aproximación ya más cercana al listado final de los 15 artistas, se les propuso, se contactó directamente con los artistas desde el Servicio de Museos, invitándoles a que presentaran 2 obras, ¿no? 2 obras también de diferentes características, de diferentes periodos y también de diferentes como rangos de valoración, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a trabajar concretamente más sobre las piezas, ¿no? Ocurrió algo interesante, yo creo, que fue, yo creo que ha sido como muy valioso y que tiene que ver mucho con la idea de qué es una colección o que incluso qué función debe cumplir un museo, ¿no? En la conciencia, creo que de todos, o mayoritaria, había la necesidad de dar cuenta de la labor vinculada en torno al dibujo y, sobre todo, a la ilustración. Éramos conscientes de que, bueno, hay un ámbito creativo muy importante, el ámbito de la ilustración en el contexto navarro, que debía también responder a esta iniciativa. Pero es cierto que, tal y como estaba planteado, el proyecto parecía que el formato no era el adecuado, ¿no?
Y de ahí surgió un poco una reflexión, si integrarlo, si no, si buscar una forma diferente. Finalmente se optó, bueno, pues por adquirir el compromiso de, pese a que en este contexto de adquisiciones la ilustración quedaba fuera, asumir un proyecto posteriormente vinculado a la exposición. Y bueno, finalmente ese proyecto se está llevando a cabo, se presentó hace unos meses y tendrá lugar el año que viene, ¿no? Quiere decir que fue como un efecto diferido de la propia voluntad de configurar una colección, pero yo creo que muy interesante y eficaz, ¿no? Pero eso también es normal, quiero decir que si de alguna manera consideramos que las colecciones tienen que ofrecer una versión especular, ¿no?, de lo que ofrecen los artistas en relación con su tiempo, bueno, pues todo eso tiene reflejo en una colección, una voluntad de colección. Es decir, todas las expresiones tienen que tener cabida, ¿no? Y si esas expresiones o esa diversidad de expresiones no se recoge, digamos que el relato o esa conciencia, esa reflexión sobre el tiempo queda totalmente incompleta, ¿no? Bueno, en definitiva, en última instancia, bueno, pues yo creo que esa es la función de la colección, ¿no? Dar respuesta, reflejar la respuesta que los artistas han dado desde la creación al tiempo que les ha tocado vivir, ¿no? Muy bien. Osquía, ¿tuvisteis muy presente que esto era un programa de adquisiciones para un museo generalista como es el Museo de Navarra? ¿O teníais una visión más global? ¿Hubiera sido distinta la selección? Que seguro que sí, porque claro, ya se partían de unas lagunas y de unas piezas ya existentes, pero si, por ejemplo, hubiera sido una comisión formada para acrecentar los fondos de un museo de arte contemporáneo y no general, por ejemplo. Claro, sí, supongo que sería totalmente diferente. Al final, en Navarra no hay una colección de arte contemporáneo específica, entonces compete al Museo de Navarra esa responsabilidad de coleccionar también el arte, ¿no?, que se genera sobre todo en la comunidad. Y claro, eso también limita mucho las cosas. Quiero decir, si hubiera un museo de arte contemporáneo, existiera una colección específica de arte contemporáneo, se podría atender desde luego muchísimo mejor. De esta manera ha sido lo que estamos un poco comentando, ¿no? Buscar todo el rato ese equilibrio, ¿no?, entre generaciones, entre técnicas, entre, bueno, buscar ahí que estuviéramos rellenando esos huecos, ¿no?, todo el rato. Al final, a través de los proyectos curatoriales que mencionaba yo antes o que han ocurrido, como Yo la peor de todas, o el proyecto que este año está desarrollando Susana Romanos con la ilustración para cubrir también ese hueco que detectábamos, a mí me parece que es una manera mucho más integral, ¿no?, de atender la colección de arte contemporáneo del museo, ya que no se va a poder hacer una colección, parece ser, exclusiva de arte contemporáneo. Por lo menos de esta manera se puede estudiar bien y enfocar bien cuáles son las necesidades a cubrir, ¿no?, cuáles son esos huecos reales que están ocurriendo y que el museo tiene que reflejar, ¿no?, hacer de espejo, como decía Juan Pablo, de lo que está ocurriendo. Bueno, hasta ahí. Bueno, y ahora, excediendo un poquito de lo que es el caso concreto de la comisión y de este proceso de adquisiciones, yo creo que quizás la ciudadanía o parte de ella se puede hacer una pregunta, sobre todo en un año difícil como ha sido el 2020, que por qué las instituciones públicas deben o gastan dinero en arte contemporáneo. Entonces, no sé si, Susana, nos quieres decir algo al respecto. Bueno, quizá el tema, como ya han comentado los compañeros y la compañera, de que en ese momento, ¿no?, de crisis sean adquisiciones, ¿no?, quizá puede de alguna manera ocultar el que realmente en cualquier momento hay que seguir haciendo las adquisiciones, ¿no? Entonces, creo que hay que insistir una y otra vez que hay que comprar de modo, digamos, continuo y habitual, porque esas piezas, digamos, están reflejando no solamente, digamos, el propio valor que tienen esas piezas como piezas de arte y que deben de ser conservadas, sino que también la propia elección de las piezas están marcando el sentir de una época
y quizás si en ese momento no se adquieren, hay que hacer muchas consideraciones sobre si van a poder ser adquiridas, por ejemplo, o qué valor tienen adquiriéndose en posterioridad. Se ha citado, y es muy interesante, el que, claro, aquí había una tarea que era si durante 10 años no se ha comprado nada, cuáles se hubieran comprado, por ejemplo, serían las que habría que haberse comprado hace 5 años, hace 4 años, para que esto no ocurra, porque eso fue uno de las problemáticas, ¿no? El que tenías que hacer como una tarea hacia atrás, ¿no? Pues claro, la primera razón por la que hay que comprar es porque eso no puede volver a ocurrir. Hay piezas que hay que adquirirlas en el momento, entre otras cosas, porque muchas veces algo como muy, muy práctico, ¿no? No están seguras en el estudio del artista, quiero decir, no están seguras, no están bien guardadas, no están bien conservadas y tienen ya que adquirirse si es que se cree que tienen ese valor, ¿no? Pero sobre todo también porque adquirir piezas, aparte de las propias piezas, también habla de muchas otras nociones, por ejemplo, de los debates. Vuelvo a repetir que algo que a mí me pareció interesantísimo y tengo que agradecer a todos los miembros de la comisión, porque yo aprendí muchísimo, es cómo había distintas perspectivas a la hora de comprar y de adquirir, y haciendo ese ejercicio se obtenían otros muchos proyectos y, digamos, crecía, ¿no? A nivel también teórico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es lo de las ilustradoras. De repente, si tú no haces como ese trabajo, digamos, como de campo, de reunión anual, en el que distintos expertos hablan de qué piezas serían las posibles para comprar, quizá no llegas a la conclusión de que hay un grupo de una manera tan clara de ilustradoras que necesitan ser adquiridas y documentadas. Y vas dejando pasar el tiempo, todo ese, digamos, ese poder se pierde, ¿no? Entonces eso me pareció realmente apasionante, ¿no? Y creo que además este grupo fue especialmente riguroso, porque en otros procedimientos a lo mejor que no se analizan tan a fondo, a veces cada uno hace su propuesta, pero no se justifica tanto teóricamente. Aquí salieron muchos debates. Por ejemplo, los debates de cuáles son los criterios. Hay veces que los criterios sabéis que son un poco curriculares, ¿no? Pues esta pieza tiene que ser adquirida porque además están de esta generación, están todos, y falta esta, claro, pero es que cómo se eligió esa generación en un momento historiográfico en el que a lo mejor se anulaba todo un grupo de gente. Pues aquí no ocurrió eso, de repente se han metido piezas, autoras o autores, que puede que a lo mejor por circunstancias no se valoraran en su momento, pero se ha considerado. Es decir, creo que el que sea continuo, la pregunta ya más concreta, también abre los debates para poder en el momento tomar actuación. Claro. Si tú pospones 10 años la compra, esos debates también se pierden. No solo las obras, que ya digo que físicamente se pueden perder, o la oportunidad de adquirirlas, sino que todo eso que salió, por ejemplo, no se produce, ¿no? Entonces eso realmente me parece tan valioso como la propia colección. Muy bien. Y tú, Javier, también como parte de otra institución pública local, ¿cómo les contarías a la ciudadanía pues esa necesidad de comprar arte? Porque realmente estamos formando patrimonio, ¿no? Así es. Bueno, yo diría que toda institución pública, ¿no?, tiene entre sus misiones, además marcadas por la última convención de la UNESCO, es decir, por todas las cartas de derechos culturales, por la actual ley de derechos culturales de Navarra, aprobada el año pasado, en 2019. Bueno, una de las misiones es proteger la diversidad cultural, es decir, proteger el ecosistema cultural. Una de las maneras, entre otras muchas, de proteger, de alimentar ese ecosistema, esa diversidad, es la adquisición de obras de arte. Pero bueno, al mismo nivel que un ecosistema natural. Es decir, si no alimentamos ese ecosistema va a quedar aquello más fuerte y lo débil se va a ir perdiendo. Aquello más fuerte, en nuestro caso, sería aquello que es lo más comercial, aquello que tiene más ventas o más miradas desde lo público y desde lo privado. Yo creo que cada institución, en su medida, también tiene sus objetivos. Yo, desde mi experiencia de lo local, desde el Ayuntamiento de Pamplona, en la que sí tenemos una colección específica de arte contemporáneo modesta, con varios años también sin presupuesto, porque es muy difícil desde el Ayuntamiento hacer ver a nuestros políticos que la adquisición de obras de arte es tan importante
como el área de zonas verdes, jardines y arbolados, que tampoco sirven para casi nada, pero hacen una ciudad habitable. Es decir, los árboles tienen una gran utilidad para preservar el ecosistema, luchar contra la capa de ozono, pero quizá los jardines, las flores, bueno, pues hasta son perecederas, ¿no? Nadie se cuestiona en el Ayuntamiento de Pamplona, pero creo que ningún ayuntamiento pequeño, más pequeño que el de Pamplona, que haya un presupuesto para compra de semillas, de flores, de bulbos, de plantas, de jardineros. Pero ningún ayuntamiento, el Ayuntamiento de Pamplona sí, aunque como os digo lleva años sin tener una partida propia de adquisiciones. Bueno, el defender que comprar obras de arte estás chocando contra políticos de derecha y de izquierda, en el sentido de que el arte es mirado como un objeto de lujo, por unos lados, por otros lados es una cosa de burgueses, de ricos, es una cosa también de la que podemos prescindir porque es pura decoración, es una cosa que no es tan útil para la ciudad. Bueno, este es un poco el trabajo que me toca también de educación interna hacia mis compañeros funcionarios y hacia mis jefes políticos, en el sentido de que el arte es tan necesario y la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Primero estará la salud, después estará el alimento, pero sin cultura, no sé, nos podemos morir dentro de una casa bien alimentados y sin contagiarnos, ¿no? Bueno, defender esto. Y defender esto es la única manera, es desde la educación, es decir, desde mostrar que el arte contemporáneo es un valor que nos enseña a entender y a criticar y a poner en cuestión el mundo que nos rodea. Es un valor que hoy, si es contemporáneo, nos está hablando de lo que esta sociedad necesita, adolece, de temas de absoluta, y lo vemos en las piezas que están en el museo. Hablamos de ecología, hablamos de feminismo, hablamos de igualdad, hablamos de derechos, hablamos de cómo está funcionando la economía. Es decir, no solo es una fuente de disfrute el arte contemporáneo, porque también nos hablan de belleza, nos hablan de piezas hermosísimas, sino que nos aportan conocimiento. Además, la institución pública tiene una labor de legitima, de alguna manera, esas obras que adquiere. Frente a la compra por especulación, por inversión, frente a la compra que mira los índices Dow Jones, ¿no? La compra de una institución tiene que mirar otras cosas, tiene que mirar cómo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pamplona, a través de su colección, puede contar la historia del arte contemporáneo en la ciudad. Está claro que no están todas las piezas que están tampoco pasarán a la historia de la ciudad, pero si no vamos adquiriendo, será imposible contar a través del arte, y creo que el arte es un lenguaje que cuenta muy bien lo que pasa en la sociedad, no podremos contar lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que el arte es, en ese sentido, bueno, pues como los jardines, ¿no? Una ciudad con muchos jardines es una ciudad amable, habitable. El arte no es tan cómodo. El arte es más transformador, más crítico, nos hace pensar, nos hace discutir, pero yo creo que es tanto o más y tan bello o más que los jardines. Entonces, desde luego, tenemos que defenderlos en los presupuestos municipales también. Muy bien. Bueno, y para finalizar, me gustaría que compartierais desde vuestra experiencia en instituciones de naturaleza diferente o desde la visión del comisariado independiente, la reflexión sobre, más allá de la propia adquisición de obras, que ya es una forma de difundir el arte contemporáneo, pero ¿qué papel tienen que tener las instituciones culturales en esa difusión, mediación del arte contemporáneo para acercarlo al público, a sus contemporáneos realmente, claro, porque es lo que estamos viviendo, es parte de nuestra sociedad. Así que, Juan Pablo. Sí. Bueno, en el caso concreto del Museo Teiza, que es un museo monográfico dedicado a un artista ya fallecido, ¿no? Esa cuestión, claro, es muy relevante y también
a esa pregunta intentamos dar la respuesta, ¿no? Durante un primer momento el Museo Oteiza ha estado muy centrado en analizar, investigar y generar escenarios de reflexión en torno a la obra de Oteiza, porque era una labor primera que era necesaria. En una segunda fase desarrollamos proyectos de carácter más contextual, de relación del artista con su tiempo, con su época, con otras disciplinas, y desde hace unos años desarrollamos una línea específica de trabajo de activación crítica, ¿no?, del legado de Oteiza a través del fomento de la creación contemporánea, ¿no? Entonces tenemos un programa que denominamos Acite Guía, Semillero, que desarrollamos conjuntamente con el Centro de Arte Contemporáneo de Duarte, por el que invitamos cada año, o por lo menos como mínimo, a un artista, a un colectivo de artistas, a realizar un proyecto que tenga una primera fase de investigación o de producción vinculado al Centro Duarte y una segunda fase de visibilización en el formato que sea, expositivo, audiovisual, en fin, de acuerdo con las necesidades del proyecto en el Museo Oteiza, ¿no? Creemos que es una manera fundamental de exponer y de activar, como digo, la obra de Oteiza, que no se quede exclusivamente como una cuestión historiográfica. Oteiza es además, y tenemos esa suerte, es un artista de artistas, quiere decir que ha sido un artista fundamentalmente reivindicado por los creadores de generaciones posteriores y, por supuesto, de su tiempo, y eso ha sido una de sus grandes fortalezas y bueno, sus grandes poderes, ¿no? Creemos que, de alguna manera, participar o colaborar, o de alguna manera, sí, seguir ese camino y promover, en este caso en un contexto más de creación más contemporánea, la obra de Oteiza y su puesta en cuestión, pues es fundamental para que ese legado de ese artista, como digo, siga vivo, más allá de la institución, de la academia o de incluso el mercado. Sí, bueno, para mi manera de ver el sistema del arte y la cultura en general, es importantísimo generar, ¿no?, o favorecer unas condiciones en las que el ecosistema artístico sea maduro y sea autónomo, a través de medidas como la adquisición de obra o otro tipo de recursos materiales o económicos, pero también formación, por supuesto, y sobre todo, y es algo que en Duarte le damos mucha importancia, es generar un espacio en el que se pueda ser comunidad, en el que te puedas relacionar, en el que te puedas conocer y puedas ir más allá, ¿no?, de una experiencia laboral, ¿no? Y todo esto situando y reconociendo el lugar central que tiene el artista en todo el sistema, que hablabais de las galerías también, y bueno, creo que es un debate interesante, pero para mi gusto, sin situar al artista en el centro es prácticamente imposible, porque es a través de su trabajo, de sus procesos, de sus conocimientos, que se pueda generar todo el resto. Dar un lugar al arte contemporáneo, dar el lugar que se merece el arte contemporáneo en la sociedad, y que un lugar que abra puertas, ¿no?, a diversos lenguajes de expresión que nos ayuden a salir de los modelos de expresión del día a día, digamos, donde seamos capaces de contar lo inexplicable, ¿no? Muchas veces esas cosas que no somos capaces ni de hablar o de articular o de entender. Esa es la manera, ¿no? Y ese es el lugar y el aporte grande, ¿no?, que hace el arte contemporáneo, el arte en general a la sociedad. Sí. Gracias. Susana. Pues desde mi punto de vista, desde el comisariado, cuando he trabajado con instituciones, que es lo que en realidad más he hecho y además me parece más interesante, sobre todo creo que supone la oportunidad de poder hacer grandes proyectos en los que se demuestra que muchas veces esa falta de medios o digamos de no estar en los contextos adecuados, más relacionados o con el mercado o con otro tipo de digamos de influencias, los que motivan el que no se legitimen a unos otros artistas. Entonces, mi labor de los últimos años ha sido precisamente poder participar en proyectos que permitieran desarrollar la carrera de un artista, en concreto mujeres artistas sobre todo,
y que se pudiera ver, digamos, en toda su extensión, ¿no? Una prueba ha sido, por ejemplo, el proyecto de Mavi Revuelta, que está aquí, que hicimos en Azcuna Centro y luego llevamos a Tabacalera en Madrid, y que se pudo ver pues lo que supone una exposición, digamos, de institución o de centros desarrollada en toda su extensión, ¿no? En el que pues a nivel también lo que es pues el libro, las distintas actividades. O sea, creo que la ciudadanía, cuando ve realmente una exposición institucional con ese trabajo, con esa entrega, permite desplegar algo que creo que fuera de la institución es muy difícil, porque tristemente hay muchos intereses que no, y ahí están las pruebas. Podría poner esa, o otra de las últimas que he hecho, la de Bene Vergado en Alcalá 31, también otra institución en Madrid, o en digamos que un poco mi misión en ese organigrama, ¿no?, de proyectos es precisamente desarrollar exposiciones con artistas, que justamente ese otro mercado, a lo mejor comercial, si te riges solamente por esos parámetros, pues realmente esas experiencias no existirían. Y luego estoy con Osquía en que hay que desarrollar, no solamente poner artistas en las instituciones y continuar el desarrollo museográfico, sino abrirse a la comunidad, hacer otro tipo, ¿no?, de relaciones con la comunidad. Que eso, bueno, pues cada vez es más evidente que es lo que también está reclamando los públicos, ¿no? Y lo ves cuando haces algo pensado en ello y de repente masivamente la gente va. Creo que también toda esa idea de, no, es que el arte contemporáneo, la gente, bueno, el arte contemporáneo depende también de qué programas hagas, de cómo lo abras, de cómo acojas. Creo que eso también es un tema muy, muy importante, ¿no? Mucho, claro. Eso la institución, pues claro, es la que más puede aportar. Muy bien. Bueno, hablamos de difusión, hablamos de mediación, hablamos de que estamos comunicando a alguien. Tenemos que buscar a ese alguien, tenemos que buscar al público. Si antes hablaba de que es difícil convencer a un político de que hay que comprar arte, a veces es muy difícil interesar a los públicos con arte contemporáneo. Esto es algo que nos lo tenemos que mirar y trabajar. Es decir, tenemos que hacer que el arte contemporáneo interese, que el público sienta que es para él, que le puede ser útil, que le puede ser gozoso, y sienta además que es para cualquier clase social, para cualquier género, es decir, es para todos. Yo creo que algo bueno que tiene en la gestión diaria que hacemos, que me toca hacer en el Ayuntamiento de Pamplona, un espacio como Ciudadela, en el que es muy esa permeabilidad se nota bastante. Es decir, hay un público muy, muy diverso en edades, en géneros, en procedencia también social y económica. Incluso ahora empezamos a notar, porque la ciudad está cambiando, igual que el arte, una población inmigrante importante que no era consumidora de cultura en esta ciudad, que sentía que la cultura de aquí no es para ellos. Bueno, tenemos que trabajar en esto, ¿no? En 2019, en enero, se ha aprobado la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, que es una ley que yo sepa no hay otra ley similar en todo el Estado español. Si no es así, me corregís. Yo he estado buscando, he encontrado una ley de derechos culturales en México. En España no la he encontrado. Navarra tiene una ley de derechos culturales y es ambiciosa, moderna. Solo tenemos que luchar para que se cumpla la ley, creo. En el título 2, capítulo 1, que es el derecho de acceso a la cultura, es decir, la cultura, si no es accesible, no estamos cumpliendo nuestra misión como institución pública. Habla el artículo 9, yo creo que es absolutamente novedoso, porque además es un término muy contemporáneo. El artículo 9 se titula mediación cultural. Y esta pregunta habla de mediación cultural. Y voy a decir qué dice esa ley que tienen que hacer las administraciones públicas, porque creo que como ciudadanos y como técnicos, y como usuarios y como políticos, sobre todo a los políticos, debemos pedirles que cumplan la ley. El artículo 1 dice: las administraciones públicas de Navarra
Procurarán los procesos de mediación cultural y artística para favorecer el acceso y vincular al público al conocimiento y comprensión de los códigos culturales, de las manifestaciones artísticas y culturales y facilitar a la ciudadanía los recursos necesarios que permitan observar y reflexionar sobre las producciones culturales. Esto es muy importante que lo ponga en una ley foral. El punto 2 nos toca a los agentes culturales. Los agentes culturales promoverán herramientas y acciones que permitan comprender obras y contenidos en sus contextos correspondientes y que favorezcan la participación del público en la construcción de significados. Estamos hablando de que la mediación es conocimiento, participación y creación. Esto es algo, la mediación es un fenómeno de los últimos años. No habíamos oído, cuando hablábamos de mediación no nos entendían en otros sectores. ¿Pero de qué estás hablando? ¿De educación, de pedagogía, de didáctica? Bueno, es algo más, es mediar, es entender puentes. El arte contemporáneo, no entiendo por qué, pero no interesa mucho, no se entiende. Parece que entendemos mejor las hilanderas de Velázquez que una obra hecha por Mavi Revuelta, que nos interpela y nos cuenta lo que nos está pasando. Tenemos que trabajar en algo nuevo, reciente, que es la mediación, sin la cual nuestro trabajo no se está haciendo bien, en crear espacios no solo de exhibición, sino espacios de encuentro, de disfrute, sobre todo de debate, de reflexión, de espíritu crítico, lo cual no es tan cómodo, pero autocrítico incluso con las instituciones. Y para eso es fundamental la transversalidad, desde una institución como en la que trabajo yo, en la que las áreas están disgregadas. Cultura no puede trabajar sin educación, sin igualdad, sin participación, áreas diferentes, con presupuestos diferentes, pero que estamos trabajando en objetivos comunes. Y muchas veces ni siquiera entre la misma casa o ayuntamiento convergen. Este es un trabajo transversal. Está claro que tenemos que interesar hacia arriba, pero sobre todo tenemos que buscar ese público. Si no nos comunicamos con nadie, nos quedamos, que está bien, en el taller del artista, en los procesos, pero esa obra tiene que llegar a alguien. Creo que esto es un poco, ¿no?, el objetivo de la mediación. Muy bien. Bueno, pues al principio os daba las gracias por haber aceptado la invitación. Ahora os las doy de nuevo por las aportaciones tan interesantes que habéis hecho. Y bueno, no sé si os habéis dejado algo en el tintero que cualquiera de los que estáis en la mesa queréis decir, y si no, pues damos paso al público si quiere hacer alguna pregunta. No sé si queréis añadir algo vosotras. Bueno, pues entonces si el público tiene cualquier cuestión que le interese, estamos a la disposición. De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Bueno, a la pregunta de si hay que adquirir y por qué hay que adquirir arte contemporáneo, pues yo diré sencillamente porque es signo de civilización. O sea, es que es tan sencillo como eso. Cualquier ciudad del mundo tendrá su museo, ¿no? Lo tendrá porque en algún momento alguien pensó que convendría guardar aquellas obras que eran importantes para esa comunidad. Entonces, bueno, esto que nos lo estemos preguntando ahora es muy tremendo, pero es que la pregunta hay que hacerla porque resulta que nos damos cuenta de que hace 10, 12 años que no se gasta dinero en adquirir arte contemporáneo. Y anteriormente, cuando se ha adquirido, también se ha adquirido de una manera que, en fin, no se sabe muy bien con qué criterios, ni por qué, ni de qué manera. Es decir, que no se ha tomado en serio esta cuestión. Y yo creo que este año se haya hecho, pues es un poco contradictorio en el sentido de que se ha hecho también como una medida de emergencia para sustentar o para sostener el descontento que había en la comunidad artística, que bueno, también pues es un montón de gente, ¿no? De hecho, en Facebook había un grupo de Facebook de artistas que era como 250 personas debatiendo muy apasionadamente sobre
¿Qué pasa? Que estamos en la calle y perdidos, ¿no? Y esto pues, propició pues, una iniciativa pues, para entrar en contacto con el departamento y que se provocara pues esto y otras medidas, ¿no? Bien, se hizo y me parece estupendo y bueno, yo creo que la comisión funcionó muy bien, que hubo debates ahí tremendos y apasionados y yo me quedé contento porque a pesar de que no salieron los 14 aciertos de mi quiniela, pero bueno, no estuve mal de aciertos. Creo que todo lo que se compró son cosas que merecen estar y que son importantes. Y eso. Pero claro, me queda la otra parte. La otra parte es, esto hay que repetirlo obligatoriamente todos los años, quiero decir, el gasto de adquisiciones y sobre todo hay que pensar como a largo plazo que hay que tener una política, una idea, un argumento de adquisiciones para, bueno, en toda una época, que es lo que hay desde ahora hasta dentro de 30 años, ¿cómo hacemos para tener realmente un relato digamos, una idea de lo que está sucediendo en el campo artístico? Entonces, para mí esta es la reflexión como importante. O sea, la reflexión como importante es esto ya se ve claramente, no hay más que darse una vuelta por la exposición. Por cierto, una exposición creo que hecha con muy buen criterio. Pues no hay más que darse cuenta de eso para ver la gran aportación que supone, pero es imprescindible que esto continúe. Pues sí, claro, precisamente porque ha habido un parón de más de 10 años y no ha habido una queja ciudadana, nadie clama al cielo de que no se está comprando arte contemporáneo, de ahí también venía un poco la pregunta, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues está más vale tarde que nunca, ¿no? Se ha hecho y la verdad que creo que todos esos pasos para hacerlo de una forma sistemática, con criterio, que igual es difícil a veces también desde las instituciones. Pienso en tener la perspectiva también suficiente para tener unos criterios claros de saber lo que vas a comprar, porque, claro, realmente, como estábamos diciendo, una institución legitima, hace patrimonio y claro, pues a veces las decisiones no son fáciles, ¿no? Entonces, todo lo que se esté trabajando en este sentido, yo creo que adelante, ¿no? Yo totalmente de acuerdo, Xavier. Desde luego, uno de los valores más importantes para crear una colección es la continuidad en cualquier colección. O se compra sistemáticamente o esa colección va a tener unas lagunas imposibles además de cubrir. Yo creo que en el caso de una colección pública hay que pelear por conseguir un presupuesto consolidado, sostenible. No es importante que la dotación sea muy alta, que sea una dotación asumible, sostenible, consensuada por los diferentes partidos para que sea una partida intocable, como la de las semillas para los jardines. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si me dejáis aprovecharme un poco de vuestro conocimiento, criterio. Perdón. Yo, aprovechando que hablo desde una institución que tiene la responsabilidad de adquirir y que, pues que estamos trabajando en la línea que se está comentando aquí, ¿no? Que haya continuidad, que haya criterio. Este año ya está en marcha el proyecto de Susana Romanos para las ilustradoras, todos estamos trabajando en ello, pero yo voy a lanzar la pregunta al otro lado de este proyecto, ¿no? Aprovechando de que hay varios artistas en la sala, yo les preguntaría si ellos se preguntan por qué es difícil que el arte contemporáneo llegue a los públicos, si lo tienen en cuenta, en fin, un poquito, si nos pueden arrojar luz o qué podríamos hacer para saltar este río.
Bueno, yo no soy los artistas, pero como soy artista, pues a contestar. A ver, los artistas todos estos años hemos hecho nuestro trabajo, pero de pe a pa, todo nuestro trabajo. Lo hemos hecho. Muchas veces no, casi siempre sin ningún tipo de soporte, ni de apoyo, ni de nada. Lo hemos hecho a pulso. Y esto es así. Entonces, donde no se ha hecho el trabajo es en las instituciones que tienen, todas las instituciones, empezando por el Parlamento, no sé si hay algo más arriba, creo que sí. Empezando por lo de más arriba de todo, ¿no? Hasta el final, ahí no se ha hecho el trabajo de dar soporte a ese sector, y de hecho ese sector ha sufrido mucho y ha sufrido muchos problemas por esa razón. Quizás la única institución de la que yo he disfrutado para poder desarrollar mi trabajo como artista es la institución educativa, la Facultad de Bellas Artes y las escuelas de artes, etc. Esto ha sido lo único. Posteriormente, pues sí que ha habido pequeñas cosas, ¿no? Pero digamos que las dificultades pues están ahí y como, digamos, para lo que es desarrollar el trabajo artístico. Luego, la parte de proyección hacia públicos, es que esa parte no es específica del artista, en mi opinión, Esto hay artistas que tienen muy en cuenta la proyección que va a tener su trabajo y hay otros que no lo tenemos en cuenta o no lo tienen en cuenta porque no es, vamos a decir, la parte importante. Pero no podemos hacer que un artista que no tenga esa conciencia de público, por ejemplo, pues quede aparte por esa razón, porque puede ser igualmente interesante. Hay artistas que no han tenido nunca en cuenta el tema del público y, sin embargo, son muy interesantes. O sea que yo daría como esa respuesta. O sea, creo que ahí es independiente un poco la labor de la institución con la labor de los artistas. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces aprovecho yo para lo que os quería preguntar. Como os decía, pues tenéis el conocimiento, la visión global de la creación artística en Navarra. Ya sé que esto es también un poco igual pues de la historia del arte, pero bueno, preguntaros si hay una tendencia, ¿habéis detectado así como una tendencia en el arte en Navarra que, no sé, que de alguna forma se pueda definir? Claro, viendo las 14 obras que son de muy diversos lenguajes, pero bueno, de alguna forma igual sí que pueden tener, pues, no sé, pues unos significados o unas búsquedas en las propias obras que tengan pues un mismo sentido y sobre todo viendo que no hay nada de abstracción, por ejemplo, ¿no? Hemos olvidado la abstracción en Navarra, ¿no? Yo creo que el lenguaje figurativo tiene mucho peso, aunque sea con lenguajes plásticos muy diferentes, pero bueno, no sé si podíais dar así alguna pincelada sobre eso, pues como tendencias actuales del arte en Navarra o de lo que hacen artistas en Navarra. Yo creo que no podría decir que hay ninguna tendencia en sí que sea diferente a la que hay, digamos, en el resto tanto de comunidades del Estado español como a nivel internacional, ¿no? Porque nos referimos a las adquisiciones, en este caso, ¿no? Que hemos hecho. Sí, claro, pero bueno. Creo que, como hemos comentado, realmente se llegó al consenso de esas 14, son 14, ¿no? Al final, sí. De esas 14 obras, pero realmente hubieran podido ser otras también, ¿no? En las que también había algunas que a lo mejor eran abstractas o que podían tener esa posibilidad. Es cierto que en este caso no hay ninguna pieza abstracta, pero yo diría que precisamente el tema de los criterios es, por una parte, el más interesante y, por otra, el más difícil, porque no solamente se hablaba de piezas, sino de criterios de elección. Y en los criterios, siguiendo una historiografía tradicional, pues se hubieran podido rellenar por genealogías, por estilos, por precisamente tendencias, y ahora mismo pues ese criterio quizá es un poco reducido, ¿no? Porque hay precisamente a lo mejor piezas que
justamente no están en tendencia con ahora lo que a lo mejor se está haciendo a un determinado nivel, pero están hablando con otras piezas de otra época. Yo diría que no hay un signo nacional o regional, o al menos yo así no lo veo respecto a... Sí que veo que hay cosas que están hablando, pues criterios identitarios, temas pues de género, hay algunas piezas interesantes en cuanto que hemos cogido también en cuanto a el tipo de trabajo pues que hace a lo mejor diálogo con artesanías, por ahí sí que puede haber, pero no del contexto navarro, sino es como un criterio desde mi punto de vista internacional. Sí. ¿No? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Yo sí, pero es que tiene que ver con la pregunta anterior que ha lanzado Mercedes, porque me he quedado un poco pensando y en realidad creo que una de las claves grandes, cuando yo hablaba de poner en el centro al artista o de traer al centro al artista o de otorgarle un lugar, ¿no? Central, precisamente es ese, ¿no? En el que pueda estar relacionado con otras comunidades, como por ejemplo la educativa. Me parece que es muy interesante todo el trabajo que se hace entre artistas y docentes, porque da, creo que en la clave justa para que la mediación pueda funcionar, ¿no? Que es verlo presente al artista, ¿no? Que conocer su trabajo, su proceso, trabajar con él. Me parece que eso puede ser, por ejemplo, muy interesante para ayudar a ese acercamiento e incluso para los propios artistas también, ¿no? El poder profundizar en sus procesos a través de otras personas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y buenas tardes. Es que ricasco. Muchas gracias.